Bienvenidos a nuestro canal informativo de tecnologías vanguardistas. Nosotros somos el Grupo 9 y mi nombre es Mario Felipe. En el día de hoy estaremos presentándole las características del hipertexto y el por qué cada una de estas es tan importante como la otra. Estas características son accesibilidad, reusabilidad, dinamismo, transitoriedad y apertura. Desde este momento les abro la puerta a este vasto tema comentándoles sobre la accesibilidad. El término accesibilidad suele tornarse problemático, ya que podemos entender que tiene que ver con la inmediatez del acceso al documento hipertextual. Un documento impreso en soporte papel solo es accesible por unos pocos en un momento dado, mientras que un documento digital o hipertextual, si está en la web, claro está, será siempre accesible en cualquier momento y por diferentes personas. Es decir, el uso de un usuario no impide el uso de que otros usuarios tengan acceso a él. También con la voz accesibilidad podemos referirnos a la mayor o menor accesibilidad del soporte dependiendo de si está o no mediada por aparatos electrónicos o informáticos. En este caso, el documento digital presentaría un menor grado de accesibilidad que un documento analógico en soporte papel. Y en otro sentido, con el término accesibilidad también podemos referirnos al grado de accesibilidad una vez que hayamos tenido acceso a él. La mayor parte de la bibliografía empleada en la red bajo el término accessibility enfoca la palabra bajo este último concepto y reserva para los dos primeros enfoques los términos reusabilidad y recuperabilidad. La accesibilidad sería, pues, la característica que se refiere a que el diseño de un hipertexto debe ser universalmente usable por todos, no importa si son personas mayores, personas con discapacidades físicas, niños, adolescentes, tengan problemas sensoriales o cognitivos, personas con equipos antiguos o lentos. Igual que en el espacio real se pretenden romper las barreras físicas que impiden la movilidad, a las personas con algún tipo de discapacidad en el espacio hipertextual se pretende salvar el mismo tipo de barreras. Y además las barreras tecnológicas, puesto que no todas las personas usan la misma tecnología o tienen acceso a los últimos desarrollos de esta. Los términos accesibilidad y usabilidad usualmente están muy relacionados, por eso algunos autores creen que la accesibilidad es un elemento de la usabilidad, mientras que otros opinan lo contrario, que la usabilidad es un elemento de la accesibilidad. Un hipertexto accesible debe ser usable y un hipertexto usable debe ser accesible. Lo cierto es que al aplicar las normas de la accesibilidad siempre obtendremos un hipertexto usable, y que si enfocamos el diseño del hipertexto centrándonos en el usuario para satisfacer sus necesidades, debemos tener en cuenta todo tipo de usuarios. Un hipertexto accesible será aquel cuyo contenido puede ser correctamente usado por el mayor número posible de usuarios. Y así, el diseño de un hipertexto para ser accesible presentará la información de manera que los usuarios puedan acceder a ella, independientemente del equipo físico, es decir, del hardware, o de los programas que éste utilice, es decir, el software, independientemente de qué capacidades físicas y sensoriales utilicen para interactuar con el ordenador. Es decir, en palabras llanas, un hipertexto es accesible si puede ser percibido, puede ser navegado, puede ser usado mediante el teclado u otros dispositivos como el ratón, puede ser fácilmente comprendido por todas las personas. Uno de los principios del diseño accesible se refiere a superar las barreras tecnológicas. Los documentos hipertextuales deben ser creados para que se transformen correctamente, sea cual sea el equipo físico que se vaya a utilizar y los programas con los que se usen. Por ejemplo, para hipertexto en la web no debemos emplear tecnologías únicamente que sirvan para visualizarse en un solo tipo de navegador, como en algunos casos que solo podemos utilizar ciertos contenidos o cierto hipertexto con el Internet Explorer, ni siquiera con el Edge, cuyo contenido no sea correctamente reproducible en todas las circunstancias. Como resoluciones o configuraciones especiales, no es lo mismo acceder a un hipertexto desde la pantalla de un ordenador de sobremesa que desde un teléfono móvil o un ordenador de bolsillo. Además, las páginas deben diseñarse para que sean accesibles a pesar de que los usuarios tengan diferencias. Mi nombre es Dauli Miguel Corsini y estaré hablando de la reusabilidad. ¿Qué es la reusabilidad? La reusabilidad es reducir el costo en el diseño y en la elaboración de los materiales, pero también incrementar la calidad de los materiales
como resultado de la retroalimentación con nuevos usuarios. Ahora bien, dado cualquier objeto de aprendizaje, ¿de qué manera se pueden reusar? La reusabilidad en la web. Los documentos están disponibles en cualquier tiempo y lugar. No hace falta una conexión sincrónica entre el autor y el lector, sino que la web es una especie de biblioteca que ofrece su servicio sin horario de apertura y cierre y sin tiempo de espera. Además, el documento sigue permaneciendo en la biblioteca y está disponible para cualquier otro usuario o lector. Gracias a las redes, actualmente no se trata de producir documentos y reproducirlos para copia. Lo que importa es el acceso fácil a la recuperación de los mismos. En la distribución de documentos hemos desterrado la palabra copia, ya que un único original accesible puede ser usado por diferentes y múltiples usuarios de forma instantánea. Además, el usuario puede trasladar el documento a un soporte propio para hacer una réplica, transformarlo y manipularlo. La reusabilidad ha suplantado a la reproductividad. Hoy se habla de circulación y distribución de documentos, más que de producción. La imprenta, la rotativa o la multicopy servían para sacar miles de ejemplares iguales por medio de una misma plancha. El facsimil, el microfilm y la fotocopiadora permitían la copia exacta del documento mediante una fotografía que incluían todos los que éste podía conectar y que se limitaba a texto, imágenes estáticas, ya que no era posible empleo de audio, video o imágenes en movimiento. Esta fue mi participación. Ahora sigue mi compañero. La introducción del hipertexto en Internet a través de la web ha generado un desarrollo casi infinito de la trama informativa y documental por la que nos podemos mover. La combinación de una red hipertextual del tamaño mundial hace que la web sea la metáfora perfecta del documento total. Un documento que se comporta como un ente vivo, estando sujeto a dinámicas de crecimiento y transformación rapidísima. La información ofrecida en un hipertexto suele estar sujeta a una actualización y mantenimiento continuo, independientemente de su variabilidad espacial. Esto confiere al documento un dinamismo del que carecía la obra impresa. Es más fácil actualizar, corregir los errores, modificar o ampliar un hipertexto sin que quede rastro de su forma y estado original. Los cambios pueden producirse tanto en los contenidos como en la propia estructura del hiperdocumento. Muchos han hablado de la inestabilidad del documento hipertextual y algunos llegan a creer que no tiene forma física debido a que no tiene un impacto visual directo, sino es por medio de un ordenador o dispositivo informático. Al contrario que los documentos analógicos, los documentos digitales no son directamente decodificables y sus soportes son mucho menos tangibles y menos estables que el papel. Por ejemplo, la mayor parte de los documentos digitales no son tangibles hasta que no los vemos en una pantalla. Pero todos necesitan de un soporte físico, ya sean más tangibles y estables como una USB, o medios tangibles menos estables como el disco duro del ordenador o servidor para los documentos hipertextuales en la red. Sin embargo, existen ciertos casos en los que sí es cierta la inexistencia de la tangibilidad de un documento digital. Si un documento impreso en papel es un ente estático, material
y físico, un documento digital se asemeja más a un proceso, ya que hace falta que el documento virtual se haga su aparición de forma dinámica. Muchos documentos son fruto de procesos específicos y se generan mediante determinadas acciones del usuario. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda y se genera un documento nuevo con el resultado de tal búsqueda. Por lo tanto, el dinamismo se puede entender también en otro sentido como el resultado de un proceso que se genera un documento antes no existente. El dinamismo en ese sentido está muy estrechamente ligado a otra característica del hipertexto, que sería la interactividad. Son las acciones del usuario las que generan y hacen presente los documentos virtuales. Claro, antes el hipertexto debe haber sido diseñado con esas facultades técnicas y debe ofrecer mediante la interfaz de usuario las herramientas precisas para que el usuario pueda llevarlas a cabo. Cada vez es más común que los nodos de un hipertexto no se limiten a incluir solamente texto, imagen o sonido, sino también páginas dinámicas de HTML. Con script como sería JavaScript y VBScript. También sería Java, Flash, lenguajes de programación PHP, Perl, tecnología ASP y otros elementos como las APIs o controladores para la conectividad de bases de datos e intercambio de información tales como son las OLE, o sea, las Open Database Connectivity. Continuando también como sería la Java Database Connectivity o los SQL Links, entre otras cosas. Todos estos objetivos son los que hacen posible la existencia del elemento del documento dinámico y los que aportan un verdadero dinamismo al hipertexto. Se trata de un componente que debe ser diseñado en la interfaz de programación para acceso a datos del hipertexto y que comprende tanto el diseño e interfaz de un objeto de acceso a datos como la interfaz de programación de aplicaciones. Buenas, mi nombre es Solángel Mariñez y le estaré hablando sobre la transitoriedad. Los documentos digitales en general presentan un mayor grado de inestabilidad y menor fijeza que los documentos analgésicos, ya que puede ser alterado y modificado con mayor facilidad. En este sentido se puede hablar de la actualización, ya que se puede aludir a la facultad de modificación y poner al día un documento. Los documentos analgésicos presentan más impresoras problemas de actualización que los documentos digitales, aunque dentro de estos últimos también existe grado distinto de almacenamiento, ya que depende del soporte del almacenamiento copiadora de CD al que se guarde. No podemos modificar un documento en soporte de papel al menos que borremos, tachemos, cortemos o peguemos parte del material físico, y lo mismo sucede con un libro. Aunque la edición digital permite modificar el texto, si tenemos digitalizado en un archivo de nuestro ordenador y se ha convertido en una tarea fácil volver a imprimir el documento en cuestión de una vez modificado. También podemos reeditar digitalmente un libro impreso, pero esta nueva edición comportaría nuevos gastos y trabajo de impresión, encuadernación, distribución, etc. Los soportes ópticos de solo lectura como CD-Zoom, CD-ROM o DVD no pueden ser manipulados directamente, pero sí que puede ser copiado a soporte digital, escritura tanto óptico como magnético, y esta copia puede ser a su vez manipulada o modificada. Este hecho se ha convertido en el terror de los sectores antipiratería y los defensores de los derechos de explotación y autoridad. La facilidad de actualización está también actualizada con otra característica: autenticidad. Un documento digital fácilmente copiable y manipulable. Este ofrece un menor grado de autenticidad que un documento analógico, al igual que un documento original en soporte de papel es más auténtico que la fotocopia. Pero ha sido necesario establecer en el ciberespacio ciertos tipos de regulaciones legales similares a las que ya existían en el mundo real, ya que a través de la World Wide Web
se realiza e intercambia servicios tales como contratos, transacciones económicas y financieras, compras online, etc. Está obligada a desarrollar herramientas y mecanismos tales como la firma o el certificado digital con el fin de comprobar que un usuario no es suplantado por otro, o los certificados de autenticidad y autoría cuyo objeto es dar a conocer que un documento descargado de la red es de confianza o simplemente para acreditar dicha autoría. Lo primero que vamos a establecer antes de entrar a llenar el significado del término apertura en su origen etimológico. En ese caso, hay que exponer que se trata de una palabra derivada del latín, en concreto de apertura, que puede traducir como acción de abrir. La apertura tiene como función abierta y cierre. Llama a la función abrir para abrir o crear un archivo. ¿Qué comprende la apertura? En el horario de apertura de un local comercial por cita, en caso marca el comienzo de su actividad. Si la apertura de un negocio es a las 9 horas, a partir de dicho horario empezará a recibir el público. Y ya.